tal, José? ¿Cómo están? Ah, ¿qué, qué problema? Quedó pendiente un problema de la clase pasada, ¿no? ¿O no se acuerdan? Ya me acordé, estábamos viendo proporciones, ¿sí, no? Ah, sí, es verdad. Sí, déjame abrir mi libreta. Claro, Un momento, un momento. estábamos viendo las proporciones y sí, quería empezar un tema con ustedes que también es importante. Aquí está. Aquí está. Muy bien. ¿Se acuerdan si te quedó algún problema pendiente? Creo que había uno de proporciones sobre la lotería, pero no me acuerdo. De la lotería. A ver, denme un segundo. ¿Qué decía? ¿Se acuerdan? Era de un señor que le quería dar a sus hijos. Ah, sí, ya me acordé. Ya me acordé. ¿Y si pudieron resolverlo o no? Sí, es cierto, ese es el más complicado de esos. ¿Se pudo? Sí, lo resolvimos, ¿no? Dos ruedas, sí. Déjenme lo encuentro. Ah, aquí está. Primero. ¿No? Un padre reparte un premio de lotería de 9.000 euros en proporción inversa a las edades de los hijos, 6, 8, 12 y 18 años. Encuentra lo que le corresponde a cada hijo. Sí, era ese, ¿no? Sí, profe, era ese. Súper. Ajá. Muy bien. ¿Alguien pudo resolverlo? ¿Tú pudiste, Mitzi? Pues creo que sí, pero no sé ni cómo lo hice. Porque me dio que, por ejemplo, al, ¿cómo se llama? Al hijo mayor Ujú. le corresponden, ay, es que, ay, a ver, espera, es que está cargando. Sí, claro. ¿Tú, Vale, Ana, pudieron? Ok, vale. Vale. Es que yo busqué un problema parecido y decía que lo primero que tenías que hacer es sacar el mínimo común múltiplo. Ajá. Y, por ejemplo, en este caso sería 72. Ok. ¿M? Y luego lo que hacían era que am, ponían, por ejemplo, si el niño tenía 12 años, lo dividían como entre 72. O sea, 12 de 72. Ah, Este, ok. el Sí. chiste es que al final al niño de 6 años le tocaban 3.600, pero eso fue por, o sea, no sé por qué le tocaban más al niño de 6 años. Que al 18. Ajá, Ah, ok. entonces yo siento que no Es por estaba esto. bien. No, está bien. Como te dice en proporción inversa, nos decía, Ah, se refiere a que el que tiene menor edad
va a recibir más dinero en Ah, comparación pues al que sí. tiene mayor edad. Ciertamente para resolverlo, teníamos que colocar nuestras edades, ¿no? Ajá, Y como tiene que ser inversamente proporcional, tengo que calcular los inversos de cada uno. Acuérdense que el inverso es igual a esto, ¿no? 8, un doceavo y un 18avo. Ahora, ya que tengo los inversos, ciertamente estas son fracciones y para mí es posible comparar entre fracciones, pero tengo que tener un común denominador para saber a ciencia cierta qué tanto es tantito, dicen por ahí, ¿no? Saco el común denominador entre los denominadores, que es 72, y entonces divido 72 entre 6, nos da 12. a 12, así es. 72 entre 8 nos da 9. 72 entre 12 a 6. Ujú, 72 entre 18 a 4, ¿no? así es. Entonces, de esta forma yo ya puedo comparar cada una de las partes. ¿Y cuánto me suman las partes de arriba? Mm, 31. ujú, Entonces, de esas 72 partes, 31 corresponden a los niños. Entonces, los 9.300 € los tengo que dividir entre 31, ¿no? Nos queda aquí a 3, sobra el 0, se baja el 0, sobra el 0, se baja el 0, ¿no? Quiere decir que entonces, al de 6 años, como le tocaban 12, serían 12 por lo que vale cada uno de estos 31. Un 31 que es 300, esto nos equivale a 3.600. El de 8 años, igual le tocaran 9 partes iguales, no más, perdón, 9 partes de 72, que cada una equivalía a 300, y esto sería a 2.700. Al de 12 años le corresponden 6, entonces nos quedan 1.800, y al de 4 años le corresponden, perdón, el de 18 años le corresponden 4 partes por 300, es igual a 1.200. Si yo hago la suma de esto para corroborar, nos da 7 y 6 son 13 y 8, 21 y 2, 23, llevamos 2, 2 y 3 son 5 y 2 son 7 y 2 son 9, 9.300 €. ¿Sí? Ah, el 31, Ana, haz de cuenta, yo lo que hice primero fue calcular los inversos, ¿no? Entonces cada inverso fue uno de estos. Y como en este caso son fracciones, yo puedo comparar estas fracciones para saber eh, qué tanto le corresponde a cada uno, ¿no? Para esto, yo tuve que convertir nuestro denominador a un común denominador para entonces poderlos comparar más fácilmente. Esto equivale a 12 sobre 72, 9 sobre 72, 6 sobre 72 y 4 sobre 72, ¿no? Si tú observas, cada uno de estos corresponde a la edad, ¿sí? Y ya es el inverso. Digamos, yo lo único que hice fue buscar equivalencias en fracciones para identificar el inverso. Entonces yo ya sé, obtuve un común denominador y como es el inverso, ciertamente sí coincide, ¿no? El mayor número corresponde al que tiene menor edad. El menor número corresponde al que tiene mayor edad. Entonces, estas son las partes que le corresponden a cada uno. Si en total suman 31, quiere decir que el dinero total lo debo dividir en 31 para que al menor le toquen 12, al segundo menor 9, al tercero 6 y al más chico, perdón, el más grande 4. ¿Sale? profe. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Antes de pasar a... Súper bien, Mixi. Antes de pasar al álgebra, a mí en lo personal se me hace más sencilla. También es otro tema que suele venir mucho en el examen, que son las series y sucesiones. Vamos a verlas un poco rápido porque el tiempo vuela y afortunadamente tuvimos clase el día de hoy, no perdimos esta clase, pero
para no irnos quedando, ¿va? Parece que una sucesión es un conjunto de números ordenados, de modo que uno es el término, el primer término, el siguiente es el segundo, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, 1, 2 y 3, 1, 4 y 7 y 10, un tercio, un quinto, un séptimo, 2, 4, 6, 8 y 10, ¿no? Estas sucesiones llevan un patrón específico, ¿no? Por ejemplo, en la primera, para que se convierta del 1 al 2, se le tiene que sumar 1 y de forma similar al 2, ¿no? Entonces, más 1, ¿sale? En la segunda sucesión, 1, 4, 7 y 10, aquí lo que se suma son 3, 3 y 3, ¿no? ¿Sí? En la de las fracciones, si se fijan al denominador, se le suman 2, más 2, igual a este más 2 y más 2, ¿no? Y en este caso se van a sumar 2 también. 2 más 2 son 4, más 2 son 6, más 2 son 8, más 2 son 10. ¿Sí? Entonces, cuando una sucesión tiene un número fijo de términos, decimos que es finita. De otro modo, se conoce como infinita. ¿A qué se refiere? Aquí, por ejemplo, está determinado con un punto que hasta aquí llega la sucesión, por lo tanto yo puedo saber que es finita. Pero si nosotros tuviéramos esta sucesión y la encontramos escrita de esta forma, estos 3 puntos significan elipsis. Y esta elipsis nos determina que los siguientes términos van a continuar o van a poseer el mismo patrón que los que ya estaban establecidos. ¿Sí? Por lo tanto, esto nos dice que es infinita. ¿Sí? ¿Puedo cambiar la diapositiva? Sí, profe. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una sucesión, nosotros podemos determinar un término en específico en esta sucesión. El término general se expresa como a la n o an. Se puede determinar solo observando la configuración aparente de la sucesión y obtener la fórmula que pueda ayudarme a encontrar tal número, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo hago? De forma normal podemos darnos cuenta, por ejemplo, en esta sucesión, que para que se vaya del 2 al 6 y del 6 al 10 y del 10 al 14, obviamente se tuvo que sumar un 4, ¿no? Pero imagínense que en un examen me diga, no, pues dame el término número 79 de tal sucesión, ¿no? Imagínense estar sumándole 4 hasta llegar al 79, y eso con suerte, ¿no? Porque a veces nos podemos equivocar. Podemos nosotros determinar una expresión algebraica o una expresión que nos ayude a encontrar este número de una forma rápida. Para hacerlo, primero tengo que acomodar la sucesión de esta forma. N es el número de término y a a la n sería el valor del término, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro primer término es un 2, segundo término es un 6, nuestro tercer término es un 10. Lo que nosotros queremos buscar es una fórmula en la que yo pueda usar este 79 para encontrar el valor del término 79. Por ejemplo, aquí, ¿qué tiene que pasar para que del 2 se convierta en 6? Pues se le suma 4, ¿no? Entonces, ¿qué operaciones podría yo hacer que involucren al 1 para que pueda yo convertirlo en 6? O bueno, en este caso en 2. O en este caso, si uso el 2, que se convierte en 6. Por ejemplo, imagínense que, no sé, yo diga, vamos a hacer el cuadrado. No sé, el cuadrado de 1, pues obviamente es 1, para nada va a ser 2, ¿no? Entonces, no, ya vimos que el cuadrado no, ¿qué tal y es el cuadrado más 1? Entonces sería, ahí, 1 al cuadrado más 1, esto sí nos da 2. Bueno, en esta coincide. A ver, en el siguiente, 2 al cuadrado más 1, es decir, 4 por 4. Perdón, 2 por 2 son 4 y 1 son 5.
Nos falta 1. Entonces no es ese. Entonces, ¿qué tal si puedo multiplicar el valor de 1 por 4 y le resto 2? Nos queda 2, ¿no? Por ejemplo, 2 por 4 nos da 8 menos 2, nos quedan 6. También coincide. 3 por 4 es igual a 12, menos 2 es igual a 10. También coincide, ¿no? Entonces, esta serie de operaciones coinciden y me ayudan a utilizar el valor de n para encontrar a la n. Por lo tanto, la fórmula para determinar el término, cualquier término, sería 4 veces n menos 2. Entonces, ahora sí yo puedo calcular el número 79. A la n equivale a 4 veces 79 menos 2, es decir, 4 por 79 son 280, 9 por 4, 36, 316 menos 2, 314. Este es el término número 79 de esa sucesión. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, seguros. Digamos, esta es una forma más rápida de encontrar un número cualquiera. ¿Sí? Sí. En una sucesión, venga. Por ejemplo, determina una expresión para el término general 4, 7, 12 y 19. Venga, les doy 2 minutos. ¿Me está hablando? Es que no sé si sea yo, pero no escucho. Sí, muchas gracias, Ana. Sí, qué bueno. Que, es que mis gallinas se estaban revelando y no escucharon los golpes, pero bueno. Ahora sí, decía que estaba muy bien, Ana. En este caso, teníamos el número del término y el valor del término. Acomodando la tablita, el primer término es 4, el segundo es 7, el tercero es 12, ¿no? Y así sucesivamente. Si yo quisiera utilizar la fórmula para calcular el segundo término, sería 2 al cuadrado más 3. Esto nos equivale a 4 más 3, es decir, 7, ¿no? Si yo lo intento con el cuarto para ver si funciona, nos queda a 4 al cuadrado más 3. Es decir, 4 por 4 son 16 más 3.
Ah, perdón, aquí ya me equivoqué, es 19. Nos quedan 19, ¿no? Muy bien, Ana, está excelente. ¿Sale? ¿Dudas aquí? No, no, todo excelente. Súper bien, venga. Entonces, veamos la siguiente sucesión. Ahora es al revés, nos dan el valor de a a la n, o bueno, el término de a n, y nos piden que calculemos los términos 2, 3, 4 y 5. ¿Sale? Aquí para que no se hagan bolas, aquí nos dicen que se va a calcular con el antecesor al término que yo estoy pidiendo. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo el tercer término, entonces sería 2 veces el término 2 menos 3. ¿Sale? ¿Listo? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Listo? Profe, no entiendo lo de AN-1. O sea, se refiere al valor anterior. Sí, del que te pedía. Por O ejemplo, si sea, yo sería quiero, 4. perdón, O sea, por ejemplo, en el primero sería, como tenemos que A1 es igual a 5, sería 4. sería 5 menos 3, sí, 2 por 2 son 4, así es. Ok. Sería Sí, el término anterior al término que te piden, ¿sí? sí, 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 ok. Ya entendí. Venga. Es que estoy como muy confundida. Pero ya, ok, Sí, gracias. sí, está un poco confuso, pero está fácil, venga. Pero entonces nos va a salir un negativo o no. ¿Perdón? ¿Un negativo? Ajá. No, ¿No? no, ¿Todos son ninguno. negativos? Ok. Sí, Va. por ejemplo, la 3 se iguala 2, 2 veces 4 menos 4 3. menos 3, nos queda uno. Ah, no, se salió negativo. Sí, Sí, el último, ¿no? Queda los menos dos 10. últimos.
Ujú. Ujú. Mm, A mí me salió entonces 4 para el segundo término, ok, 2 para el tercero, menos 2 para el cuarto y menos 10 para el quinto. así es, muy bien. Sí. En este caso sería 2 menos 3, nos queda menos 1 por 2. Esto es igual a menos 2. Y acá sería 2 por menos 2 menos 3. Esto sería igual a menos 10. Súper bien, ¿sí? Ok. Venga. ¿Vamos bien los demás hasta aquí? Ok, Ana. Súper bien. Venga. Entonces, ok. Esa es una. Con este tipo de fórmulas, o bueno, sí, es una fórmula del término general. Podemos nosotros encontrar cualquier término de una sucesión, pero también existe el que en aquellas situaciones en las que nos pidan la suma. Una serie es la suma de todos los términos de una sucesión y la expresión de la serie sería más que la suma de todos los términos hasta que el que te indican, ¿no? ¿Sí? Para hacer nosotros la fórmula, eh, usamos la siguiente, por ejemplo, una progresión aritmética, y bueno, cuando tienen un patrón, estas sucesiones o esta serie de números, un patrón algebraico, se puede denominar progresiones. Puede ser aritméticas o geométricas. La aritmética es cuando se suma o resta, ¿no? Y la geométrica es cuando hay una multiplicación o división, ¿no? Entonces, vamos a ver primero las aritméticas. En las aritméticas hay una sucesión de números en la que cada término se obtiene sumando la misma cantidad al término anterior. A esta diferencia se le denota por D. D es la diferencia que existe entre cada término y va a ser igual a restar un término menos su término anterior, menos el término anterior, ¿no? O puede ser el término sucesor menos el término n. ¿Sí? Ahora, esta fórmula se utiliza para encontrar el término, cualquier término. Le llaman el enésimo término, ¿no? Es esta, en donde A es el primer término, N pues obviamente es el número del término que nos piden, y D es la diferencia que se calcula con esta fórmula, ¿sale? Y ahora, si de esta sucesión nos piden una suma, se utiliza esta fórmula, la que está entre las líneas de color azul, que sería igual a n por 2 veces a más n menos 1 por la diferencia. ¿Sí? En caso de no tener el término, o n por a más el término entre 2. Pero casi siempre se utiliza esta. ¿Sí? Anótenlas y ahorita hacemos ejercicios.
¿Listo? ¿Puedo cambiar a diapositiva? Sí, profe. Ok. No sé. ¿Ya lo habían visto? Sí, sí, mejor, porque vamos un poco atrasados. Que la clase pasada vimos proporciones, ¿no? No sé, es probable. La verdad es que me confundo, pero hace rato chequé nuestra última clase y vimos proporciones. ¿Esto ya lo vimos? Sí, sí, para mejor avanzar. A lo mejor contigo no, Mitzi, porque no tiene mucho que ingresaste, pero... Es que según yo sí, bueno, es que en mi libreta anoto todo y así, y tengo anotado lo de las sucesiones aritméticas. ¿Y tienes las sucesiones Ajá, lo de geométricas progresión aritmética, series, sucesiones y y así. progresión geométrica? Creo que sí. A ver si Técnicas de conteo, cuenta, digo, checa. lo de las técnicas de conteo sí me acuerdo de eso. Sí, Esto ya lo progresión vimos. geométrica, razones de progresión geométrica, progresión geométrica. Sí, según yo Ah, sí, profe. perfecto. No, pues entonces, qué bueno que me dicen para mejor Que me acordé avanzar. por lo de n al cuadrado más 3. Sí, con razón se me hizo muy raro que de volada la resolviste. Muy bien. Entonces, vamos a... Muy bien, entonces lo que vamos a ver son... Déjenme, voy a la diapositiva. Empezar ya con el álgebra. Entonces, la clase pasada vimos proporciones, no hemos visto nada de álgebra, ¿verdad? Según yo no. Bueno, ¿están checando su libreta o...? Sí, Sí, creo que el último que vimos fueron las técnicas de conteo. seguros no fue, no, bueno, sí, creo que sí. Proporciones entonces ya lo vimos también, Sí, ¿sí, lo no? último que vimos fue las proporciones, lo de, pues, que Ok, es igual entre dos razones y eso. Es lo ok, único. súper bien, muy bien. Bueno, eh, solo para recordarnos, acuérdense que el álgebra es una rama de las matemáticas que nos permite a nosotros utilizar letras para asignar valores que no conocemos, ¿sí? Para recordar, acuérdense que el álgebra está, bueno, la unidad básica del álgebra es el término, y el término está conformado por cuatro partes, ¿no? Vamos a poner aquí el ejemplo. Por ejemplo, si tenemos 2x, este es un solo término, también se le llama, de acuerdo a la cantidad de términos, este es un monomio, ¿no? Pero ¿qué es lo que me hace saber a mí que es un término y no son dos? Creo que ya les había preguntado, ¿no? ¿Cuáles son esas cuatro partes? A ver, Ana, ¿qué partes del término te acuerdas? Ok, observen este es el término, ¿no? Y con base en este vamos a ver cuáles son las partes del mismo. Signo, exponente, coeficiente y ¿Sí es? no me Sí acuerdo es. del otro. En este caso es el signo. Signo. Tenemos el coeficiente
tenemos la variable y en este caso hay un exponente, ¿no? O una potencia. ¿Sí? Entonces, estos 4 elementos determinan o conforman un término. Ahora, de acuerdo a la cantidad de términos, también estas ecuaciones algebraicas pueden recibir nombres, ¿no? Cuando es de un término, como ya vimos, se llama monomio, ¿no? Cuando es de 2 términos, se les llama binomio. Cuando son de 3 o más términos, se considera un polinomio. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sí, profe, no le Súper. vaya a cambiar, please. Ah, ya le iba a borrar. Ok, venga. Entonces, es importante que ustedes aprendan a identificar lo que es un término, o sea, con respecto a los signos y el exponente, porque esto también determina mucho el que una operación con eh, términos algebraicos le salga correcto o no. Como veíamos el caso de la jerarquización de operaciones, ¿se acuerdan? Cuando un signo no lo consideramos como parte del término y eso nos modificó mucho el resultado final. Y esto puede suceder en las operaciones algebraicas, ¿sí? Ya, profe. Excelente. No, bueno, está bien, sí. No, no, entonces no. Ya dije, Nada más 2 segundos, espere. 1, 2. Ah, Listo. ¿tan rápido? No, ya me lo aprendí. Ok, anótalo Gracias. ahí. Muy bien. Ahora, esto es con respecto a la cantidad de términos, ¿sí? Toma el screen. El squint. Sí, ya, gracias. Ok. Y ahora, las expresiones algebraicas también adquieren un nombre de acuerdo al grado en el que estén. Ay, borré todo. Ups. Por ejemplo, si tenemos x más 2, x cuadrada más 3x más 4 o x a la 7 más 4x cúbica más x, no, vamos a poner cuadrada, más 4x más 16 y así, ¿no? Cada uno recibe un nombre diferente. Por ejemplo, la primera sería como el mayor exponente es 1, sería lineal, ¿sí? En este caso, el mayor exponente es 2, es cuadrática. Cuadrática y, por ejemplo, esta, el mayor exponente es un 7. En este caso no hay un nombre asignado como tal, pero sería como el de séptimo grado, ¿no? En este caso es de segundo, ecuaciones de segundo grado. Ahí, acá hijo se trabó mi tableta. ¿Quién sabe qué escribió? Grado. Y la primera es de primer grado, ¿no? Esto lo determina el mayor exponente que tiene la ecuación o la expresión algebraica, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ahora, por cuestión de, para tener un orden, un mejor orden a la hora de resolver problemas con expresiones algebraicas, siempre se recomienda acomodar nuestros términos del mayor, o sea, el que tenga el exponente mayor al menor. Y al final, los números, ¿sí? Para que no vayamos perdiendo, más bien esto requiere mucho orden y requiere mucho método para poder realizarlo correctamente. Las operaciones pueden ser tediosas, pero entre más ordenado sea su proceso, mayor factibilidad van a tener de tenerlo correcto, ¿sí?
Ahora, dentro de los polinomios, en este caso, a partir del segundo ejemplo, son polinomios. Dentro de los polinomios hay polinomios completos y hay polinomios incompletos. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, un polinomio completo es aquel que tiene todos sus términos consecutivos con respecto al exponente. Por ejemplo, el segundo ejemplo, ¿no? Tenemos aquí los exponentes al cuadrado, aquí está la 1 y aquí es x a la 0, ¿no? Porque no está. Entonces, este es un polinomio completo. Pero si se fijan en el de abajo, del 7 se brinca el 3 y del 3 se brinca el, ay, no sé, un 2 creo. Y del 2 se brinca el 1. Entonces aquí nos faltan una serie de términos, ¿no? Entonces este sería un polinomio incompleto, ¿sí? Vamos bien hasta aquí. Excelente, todo muy bien. Excelente, muy bien. Ahora, con respecto a las operaciones con polinomios, que están bastante sencillos, las operaciones algebraicas o con expresiones algebraicas, también tenemos que respetar las leyes de los signos, ¿sí? Imagínense que nosotros tenemos dos polinomios, ¿no? Imagínense que va a ser 3x menos 5x cuadrada más 8x a la cuarta, ¿no? Y sumar con un segundo polinomio que sería 2x cuadrada menos 13x cúbica más 3. Entonces, en este caso, lo primero que tengo que hacer es acomodar cada polinomio de forma descendente con respecto a los exponentes, ¿no? Lo reescribo, me quedaría 8x cuarta. En este caso sigue la cuadrada menos 5x cuadrada más 3x. Y el segundo sería menos 13x cúbica más 2x cuadrada más 3, ¿no? ¿Sale? Una vez que ya están acomodados de esa forma, yo tengo que identificar qué términos coinciden con cada uno. De ser necesario, llenar los huecos para no hacerme bolas. ¿Cómo sería esto? 8x cuarta más 0x cúbica, porque aquí no tengo la x cúbica, solamente le doy el espacio, menos 5x cuadrada más 3x, ¿no? Y abajo sería 0x cuarta menos 13x cúbica más 2x cuadrada más 0x más 3, ahí me falta un espacio. Una vez que ya tengo acomodados estos términos, de tal forma que coincidan los exponentes, entonces procedo a sumar, ¿no? Nos quedaría 8x cuarta. Aquí estos dos se suman. Después 0 menos 13, nos queda menos 13 x cúbica. Aquí tenemos uno positivo y negativo, se restan y se queda el signo del número con mayor valor absoluto, que sería menos 5x, perdón, menos 5x cuadrada, pero se resta, nos queda menos 3, ¿no? Perdón. Menos 3. En el siguiente es x. Abajo no hay nada, entonces queda tal cual más 3x. Tampoco tengo números enteros arriba, por lo tanto queda más 3. Ah, che, ¿por qué lo resté? Ah, sí, ya. ¿Sale? Y este sería el resultado de la suma de estos polinomios, ¿sí? Sí. Ok. Ahora, si a mí me dicen que yo voy a restar en lugar de sumar, voy a poner restar con. Aquí yo tengo que tener mucho cuidado, tengo que cuidar mucho los signos. ¿A qué me refiero con esto? Si en este caso a 3x menos 5x cuadrada, perdón, más 8x cuarta, le quiero restar el de abajo, hago el mismo procedimiento, pero, ay, canijo, lo borré. Otra vez. Perdonen, chicos, déjenme la nota nuevamente.
Era, ay, ¿cuánto era? Aquí está. Si tenemos nosotros 3x menos 5x cuadrada más 8x cuarta, restar con, y el segundo polinomio es x más 2x cuadrada menos 13x cúbica más 3. Entonces lo que va a suceder es que a esta segunda parte se va a poner un paréntesis. Me quedaría 3x menos 5x cuadrada más x, perdón, 8x cuarta menos x más 2x cuadrada menos 13x cúbica más 3, ¿no? Este signo cambia los signos de todos los que están adentro del paréntesis y nos quedaría, vamos a ver, 3x menos 5x cuadrada más 8x cuarta menos x menos 2x cuadrada más 13x cúbica menos 3. Una vez que está de esta forma, entonces también tengo que ordenar los datos en orden. Nos quedaría 8x cuarta más 13x cúbica. Si se fijan, aquí tengo 2 con signo negativo, por lo tanto se suman, menos 7x cuadrada. Aquí tengo uno negativo y uno positivo, se restan, más 2x y menos 3, ¿sale? Entonces aquí tuvimos que tener mucho cuidado porque este signo modifica todo lo que está del lado derecho, es decir, del que voy a restar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok. Ahora, cuando nosotros hablamos de una multiplicación, nuevamente tenemos un polinomio, por ejemplo, x más 4, y voy a multiplicar por un polinomio que sea 2x cuadrada más 7x más 7, ¿no? La multiplicación se hace de la misma manera que con los números normales, ¿no? Cada uno de estos dos términos va a multiplicar a todos estos, ¿sí? Si yo lo coloco de la forma habitual en la que hacemos una multiplicación, nos quedaría así. 4 por 7 nos da 28. 4 por 7x más 28x. 4 por 2x nos da 2 por 4 son 8. X cuadrada, ¿no? Y ahora la x por el 7 nos quedaría a 7x más 7x cuadrada. X por 2x cuadrada nos queda a 2x cúbica. Hago la suma y nos queda 28. Aquí nos queda a 28 y 7 son 35. X más 15x cuadrada más 2x cúbica. ¿Sale? Este sería el resultado de multiplicar estos dos polinomios. De igual forma, también tenemos que respetar mucho los signos. Y aquí algo nuevo se nos está incluyendo, que es las leyes de los exponentes. ¿Alguien tuvo chance de checar las leyes de los exponentes? Sí, ¿Mandé? sí. Ok, cuéntame, ¿cómo son las leyes de los exponentes? Los números iguales son positivos y los distintos son negativos. No, de los ¿Sí? exponentes, no de los signos. Ajá, perdón, me Ok, confundí. sí. ¿Alguien tuvo chance de checarlo? ¿No? Uno de las, por ejemplo, que cuando se está multiplicando, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que hay una que dice que si se multiplica con
potencias iguales. Ujú. No es cierto. Potencias de igual base, o sea, de mismo coeficiente. Sí, ¿no? Ok, sí, 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 sí. Sí, Ujú. se va se conserva como la base o el coeficiente Sí, y sumamos los exponentes. así es. ¿Y qué más? ¿Qué más? La división se hace, eh, se supone que se restan los exponentes, ¿no? Todo esto con igual, con mismo coeficiente. Con la misma base. Ajá. Ok, La multiplicación se, se supone que en la multiplicación se multiplicaba, pero no me acuerdo si eran las exponentes o la base. Creo que eran los venga, venga. exponentes, ¿no? No, se suman. Mm, Mira, vamos a verlo. ok, sí, mejor. Venga, estas son las leyes de los exponentes. ¿A qué me refiero? Cuando tengo el producto de dos cantidades con una misma base, por ejemplo, que era lo que me decías, la base es A, en donde el primer término está elevado a la n y el segundo está a la m, el resultado es la misma base con la suma de los exponentes previos. Por ejemplo, x cuadrada por x cúbica se suman, nos da x quinta. Cuando tenemos la división de dos cantidades con la misma base, entonces se restan 2 al cubo entre 2 al cuadrado, me queda igual a 2 a la 3 menos 1, es decir, 2 a la 1. ¿Sí? Cuando tenemos potencia de productos, es decir, por ejemplo, una multiplicación de dos datos elevados a la n, cada dato va a estar elevado a la n. ¿Sí? Por ejemplo, 2x elevado al cubo nos quedaría 2 al cubo, x al cubo, que es igual a 8x cúbica. ¿Sí? Si tenemos potencia de potencia, entonces se multiplican. Por ejemplo, x cúbica al cuadrado nos queda x sexta. Y cualquier número elevado a un valor cero, potencia a la cero, siempre va a ser igual a 1. Por ejemplo, 1000 elevada a la cero siempre va a ser 1. Cuando tenemos potencia de un cociente, la potencia va a aplicarse a ambos casos. Por ejemplo, y sobre 2 al cubo nos queda y cúbica entre 2 al cubo, es decir, 8. Y cuando tenemos una potencia negativa, podría expresarse como un inverso, ¿no? Por ejemplo, x a la menos 3 va a ser igual a 1 sobre x a la 3. ¿Sí? Anótenlo. Esto es súper importante que lo sepan y que lo recuerden durante todas sus clases de matemáticas porque lo van a ocupar en todo. Trigonometría, en cuestiones de aritmética, ecuaciones cuadráticas, lineales, incluso un poco de geometría. ¿Sale? Me dicen cuando pueda cambiar la diapositiva. ¿Listo?
Sí, listo. Ok, muy bien. Entonces, una vez repasado esto, si nosotros quisiéramos multiplicar unos monomios como z, en este caso tenemos que hacerlo por partes, ¿no? Por ejemplo, primero tengo que hacer la multiplicación de los coeficientes. Uno es positivo, el otro es negativo, por lo tanto el resultado va a ser negativo. 4 por 5 nos da 20. Ahora, las x por las x. X cuadrada por x cúbica, ¿cuánto me da? ¿Te acuerdas la ley de los exponentes? ¿Qué pasaba cuando multiplico dos datos? X quinta. X quinta, ¿Se súper bien. suman? Así es, se suman. Y y a la 1 por y a la 2, y cúbica. Y como no hay z, queda z tal cual. ¿Sí? Sí. Siempre que vean, súper bien, siempre que vean multiplicaciones de monomios, va a ser ese tipo, más bien va a ser de esa forma, ¿sí? Ahora, cuando yo multiplico un monomio o un binomio por un polinomio, pasa lo siguiente. Si yo multiplico, imagínense, 4x cuarta y por 2x cuadrada z más 3y cúbica z cuadrada, ¿no? Si yo hago esta multiplicación de términos o expresiones algebraicas, tengo un monomio y un binomio. Tenemos que aplicar la multiplicación del monomio por cada uno de los términos del binomio, ¿no? Esto sería 4x cuadrada y acá 4x cuadrada y. Esto multiplica a el primer término, que sería 2x cuadrada z, más 4x cuadrada y por el segundo término, 3y cúbica z cuadrada, ¿sí? Esto nos quedaría 4 por 2 son 8, x cuadrada por x cuadrada, x cuarta, y z más 4 por 3 son 12, x cuadrada, y cuarta, z cuadrada. ¿Sí ven? Aquí, por ejemplo, Sí. no hay x, pasa tal cual. Aquí hay un y a la 1 más y a la 3, nos queda y cuarta y z cuadrada queda tal cual, z cuadrada. ¿Vamos bien hasta aquí? Me confundí. Sí, haz de cuenta que cuando tú quieres multiplicar un monomio, en este caso es el monomio, por el binomio, adquieren estos términos porque el segundo tiene dos términos y el primero uno. En esta multiplicación, el monomio multiplica a ambos términos de forma independiente, que fue lo que hicimos aquí. 4x cuadrada y por el primer término, que es 2x cuadrada z, y el mismo monomio 4x cuadrada y por el segundo término, que fue lo que hicimos acá, ¿sí? Por lo tanto, nuestro resultado forzosamente es un binomio, pero multiplicado por el primer monomio, ¿sí? Ok, es que entonces lo de arriba, la primera, es otra diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Sí, si te Ok, fijas, es que sí me... Sí, sí, sí. sí, si te Es que no fijas, sabía de dónde había salido el binomio abajo, ajá, pero ya, sí, ya, era ya. un ejemplo, era un ejemplo. En este caso, si vemos, estos dos son monomios, porque solo tienen muchas variables, pero son monomios. Por eso paso directa, pero acá hay un más de por medio, lo cual nos dice que hay un binomio. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Venga, muy bien. Les doy 5 minutitos para que vayan rápido al baño, tomen agua y continuar con el siguiente tema, que son productos notables. ¿Sale?
Venga, nos vemos aquí a las... ¿Eh? No, nada, profe. Ah, ok. Venga, nos vemos aquí a las 5:11. ¿Sale? Ahora los veo.
¿Listo, jóvenes? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? ¿No siente que voy muy rápido? ¿No? Ok. Venga. Ahora, esto es lo mismo sucede cuando hay una división, ¿sí? En una división, por ejemplo, si fuera entre dos monomios, se aplica lo mismo entre coeficientes y respetando siempre la ley de los exponentes, ¿no? Sin embargo, bueno, y lo mismo sucede cuando tenemos un monomio entre un binomio, ¿sí? Cuando nosotros, bueno, de hecho casi no se suelen hacer divisiones. Bueno, sí las hacen, pero es mínimo los problemas que se hacen precisamente porque está muy relacionado con una factorización. Por ejemplo, si nosotros tenemos 20x cuadrada y cúbica z, factorizar quiere decir que tenemos que desarrollar este monomio en sus factores más, sí, es como desglosar un número. Por ejemplo, si tenemos 60 y yo quiero factorizarlo, pues tengo que sacar todos los números menores a 60 por los que tuve que multiplicar para que me diera 60, ¿no? Por ejemplo, si yo divido entre 2, me queda 30 por 2. El 30 lo puedo seguir dividiendo, entonces nos queda 15 por 2 por 2. El 15 lo puedo seguir dividiendo entre 5. Nos quedaría 5 por 3 por 2 por 2. ¿Sí? Y estos serían los factores de 60. La mínima expresión de los factores de 60. 5 por 3 son 15 por 2, 30 por 2 son 60. ¿Sí? Esto es factorizar. Entonces, lo mismo puede suceder con los términos o con las expresiones algebraicas. ¿Cómo lo hago? Para yo factorizar un término o una serie de términos, primero tengo que encontrar igual parte por parte. Primero voy con el coeficiente, por ejemplo. ¿Qué factores puedo obtener o bueno, entre cuánto puedo dividir el 20? Puedo dividirlo entre 4, ¿no? Entonces nos queda 4, abro paréntesis, 20 entre 4 nos queda 5, entonces el 5 queda adentro. Y ahora la x cuadrada la puedo factorizar. Sí, nos queda x. Y cúbica la puedo factorizar. También puede ser y cuadrada, por ejemplo, y cuadrada, e incluso la z. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente tengo que restar mis exponentes. 2 menos 1 me da 1. 3 menos 2 me da 1. En este caso, z quedaría 1 menos 1 me da 0. Entonces, por lo tanto, este segundo término ya no llevaría la z. Estos son los factores de ese monomio. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí. Espero no haberlos confundido. Así es, el proceso de antes, pero al revés. Ahora es en reversa, como dice Mitzi. Pero bueno, ¿por qué quiero llegar a esto? Vamos a pasar al tema que se llaman productos notables. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿se acuerdan qué son los productos notables? ¿Alguien recuerda mínimamente ese tema?
Los productos notables es una serie de multiplicaciones que tienen un algoritmo o digamos conservan un patrón, ¿no? ¿Cuáles son estos? Son 4 o 5 principales. Está el binomio al cuadrado, los binomios conjugados, después está el binomio con término común, binomio al cubo y el famoso binomio de Newton. ¿Alguien de ustedes recuerda alguno de estos? ¿Nadie? Pues el binomio al cuadrado es el que es a más, o sea, entre paréntesis, ¿no? Es a más b y luego cierras paréntesis y es al cuadrado. Así es, sí, está así de sencillo. Vamos viéndolos por partes, ¿no? Para que no se me hagan bolas, voy a borrar esto. Y ahorita los vamos viendo de uno por uno. El más sencillo es el binomio al cuadrado. La ventaja de esto es que como tienen un algoritmo para resolverse, estos productos notables pueden ser reversibles, ¿sí? Con respecto a la factorización, ¿no? Entonces, el binomio al cuadrado, como su compañero nos dijo, es aquel en donde tenemos un binomio, es decir, dos términos elevados al cuadrado. Para resolverse, tiene los siguientes pasos. Se resuelve el primer término al cuadrado más el doble del primero por el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. ¿Sí? De esta forma, el resultado en este caso siempre se va a llamar trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces siempre es el primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y su resultado se va a llamar trinomio cuadrado perfecto. Por ejemplo, si yo tengo x más 2 al cuadrado, será igual a x cuadrada más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Es decir, x cuadrada más 2 por 2 son 4x más 2 por 2 son 4. ¿Sí? Vamos a ver, resuelvan los siguientes. Y veamos, inténtenlo. Les doy 2 minutos. El segundo también es al cuadrado, ¿verdad? Todo al cuadrado. ¿Perdón? Ah, sí, perdón, me faltó poner el cuadrado, sí. Gracias.
Ustedes me dicen. Pues ya acabé, pero la verdad todo mucho de mí. ¿En tu resultado? A ver, en el primero, o sea, am, 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 espera, es, pues, el primero sería 2x al cubo, ¿sí? ¿Al cubo? Perdón, al cuadrado, ¿qué estoy Ay, diciendo? caray, dije, Dios mío. Em, pero ¿sabes qué me falta hacer? ¿qué te La faltó? operación en medio. Esta. Ajá, sí, A la ver, verdad. venga, Espera, hazlo. espera. Venga, venga. Ana, ¿cómo vas? Hamuri, ¿todo bien? Súper bien. ¿Cuánto te salió, Ana? Venga. Día dos. ¿Ese es tu resultado final, Mitzi? No, la respuesta es incorrecta. José, ¿cómo vas? ¿Cuánto te salió, Ana? El segundo no es más 4x, es más 2x, ¿no? Es el doble del primero por el segundo. Así es, más 2x. Ujú, sí. Y entonces, ¿y también lo último está mal? Un medio, Sí, dos. Pues sería un cuarto. ajá, y el primero está mal. ¿Por qué? Ah, ¿y esa la 3? No. ¿Qué está pasando? Acuérdate que les dije que tenía que considerar siempre en el álgebra. Y no te acuerdas, no me estabas poniendo atención. Fíjate que aquí. A ver, ¿cuánto es? No, no, no te permito llorar. Tú puedes. Ana, ¿cuánto te salió? Por dos. También está mal ese por dos. O es x cuadrada. Ahora no entiendo. ¿Pero por qué está mal?
Está muy mal. Ay, Dios mío. A ver, Eh, espere, no me diga. Mitzi. A ver, vamos poquito a poquito, ¿va? Ok, poquito a poquito. Paso a pasito, Se suave, supone que suavecito. tenemos 2x más un medio, Ujú, o sea, todo esto va al cuadrado. ujú. El primero, o sea, lo primero que se dice es que es el primer término al cuadrado, ¿no? Sí. O sea, sí es. 2x al cuadrado es 2x cuadrada. Ay, Dios mío. No. No. Tenemos 2x al cuadrado más el No, doble pues del no. primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aplico las operaciones 2 por 2 son 4x cuadrada. Dios ¿Cuál mío, ¿cómo 2? se me pudo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Aquí nos queda 2x más un cuarto. ¿Sale? No, 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 estás enamorada tú. Mucho, pero eso no tiene nada que ver. Lo sé. Ah, Esta fue de chocolate. ok, la siguiente va a ser de fresa. Ah, venga, tienen 2 minutos. Ana, ¿cómo vas? ¿Listo? Mucho, sí, pero sí me alcanzas a escuchar o te has perdido de algo. Mm, ¿Ese es tu resultado final, Mitzi? Ay, ya me dejó traumada con eso. Es que Está mal tu resultado, ¿eh? Está mal tu segundo y tercer término. Ah, no. el tercero sí está bien, ¿cómo va a estar mal? O sea, el tercero está bien, perdón, es Pero el que, segundo tampoco está bien, está mal, perdón. Porque ah, sí, sí, ya vi, tienes sí, razón. sí está Es bien. que, es que ahí se ve, Ya nada se más ve, se ve, quieres se decirme ve que estoy lineal, mal para hacerme sentir. es que se ve lineal, se ve así. No, 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 es Y sí, ya entendí. 2xe elevada a la 2x. No, pero es que en el pasado me pusiste así. Pero es que ya me dio flojera ponerlo así. Pues no, Perdón, está bien, perdón. está bien, sí, tienes toda la razón. Ay, se nos fue Ana otra vez. Bueno, a ver si regresa para cuando termine. Igual, es el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Entonces, si nos queda x cuadrada más 2 veces xe a la 2x más a la 4x. ¿Sí? Hola Ana, bienvenida nuevamente. Estamos resolviendo el segundo ejemplo. ¿Sale? Sí, profe. Súper bien.
En ese último ejemplo, ¿tenías alguna duda? No, Excelente. Muy bien. ¿Puedo continuar? sí, sí, sí. Excelente. Muy bien. Entonces, este es el famoso binomio al cuadrado. Este es uno de los más fáciles de resolver. Viene mucho en los exámenes para ingreso a la universidad. Lo que es bueno, casi siempre los productos notables en general. Y cada uno va a tener su complejidad, ¿sale? Lo importante es que se aprendan los pasos a seguir para resolverlo, porque a veces les pueden dar un trinomio cuadrado perfecto y llegar o factorizarlo, ¿no? Muy bien, entonces, del trinomio cuadrado perfecto, el proceso es al revés. Primero tienen que verificar que el primer término, por ejemplo, si tenemos x más 2 al cuadrado, esto va a ser igual a x cuadrada más 4x más 4. Si a mí me dan este dato y me piden factorizarlo, yo tengo que verificar que se cumplan todas las condiciones del trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuáles son? Que el primero y el tercer término tengan raíz. Primero y tercer término tienen raíz cuadrada exacta, ¿no? No puede salir decimal. Y la otra es que el segundo término es igual a la mitad del primer término por el segundo término. Ya ven que es el doble del primero por el segundo, tenía que ser igual a la mitad del primero por el segundo, ¿no? No miento, perdón, sería el primero por el segundo entre 2. Ah, pues lo mismo, la mitad. ¿Sale? Muy bien. Ahora vamos a continuar con uno de los productos notables más sencillos, que es el del binomio conjugado. En este binomio conjugado lo que tiene en común es que tiene la multiplicación de dos datos. Vamos a poner el nombre, se llama binomios conjugado. Conjugado, perdón. Profe, en el anterior, no vamos a hacer ejercicios. Sí, ya hicimos, pero ahorita Ah, les no, no, dejo. no, no, nada más, perdón, perdón, no, está Ah, bien. sí. Lo que pasa es que les tengo otros ejercicios más interesantes. Ah, ok. Imagínense productos notables con problemas. Uf. Justo como lo No. recetó el doctor. Muy bien. Entonces, digamos, lo que yo le estoy dando es primero la teoría con problemas sencillitos, pero ya los siguientes, uf, van a estar como el burro cuando va por la escalera, ¿se acuerdan? La película de Shrek, que anda buscando la escalera y dice, no vas a ver si sube o baja. A ustedes así van a decir, van a ver. Bueno, los binomios conjugados es aquella multiplicación en donde ambos términos son iguales. Lo único que difiere es el signo, x más a por x menos a. El resultado de estos binomios conjugados no es más que el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Eso es todo. Y a esto se le llama diferencia de cuadrados. Entonces, siempre que ustedes tengan una multiplicación de este estilo, ya saben cuánto va a ser. O sea, eso es de cajón, ¿no? Igual, si ustedes tienen una diferencia de cuadrados, saben que su factorización son binomios conjugados. ¿Sí?
por ejemplo, si nosotros tenemos x más un medio por x menos un medio, vamos a poner acá 2/3 de x más 7/4 y 2/3 de x menos 7/4. A ver, háganlo. Les doy un minuto. Bueno, dos. Vamos bien hasta aquí. Ok. ¿Y en el segundo? Sí. Es que lo estoy escribiendo porque no le gusta cómo lo escribo nada más así plano. Bueno, el chiste es que es Así. Es que no lo entiendo. 4 novenos de x al cuadrado menos 49/16. Poderosa. Excelente. Súper bien. Así es. El primero sería x cuadrada menos un cuarto. Y en el segundo ejemplo serían 4/9 de x cuadrada menos 49/16. Este es el más sencillo de los productos notables, ¿a poco no? Dijo lo mismo del binomio al cuadrado. Está bien fácil. El único que no me ha quedado bien claro es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo era la fórmula? ¿Me la Ah, puede decir, por favor? claro, claro. El trinomio cuadrado perfecto. Bueno, ¿puedo borrar esto? ¿Los demás? Ah, Chisana ya se nos fue también. Ah, no. Sí, ya se nos fue. Qué extraño. Bueno, nuevamente, el trinomio cuadrado perfecto. Dame un segundo. Así nada más bien rápido, no así, no, nada más para anotarlo así. Bien. Es que no alcancé a anotar, perdón. Es, mira, los pasos, te voy a escribir los pasos. El primer paso es el primer término al cuadrado. X al Después, recto. No, no, ajá, al cuadrado. ajá. Perdón. Después, el doble del primero por el segundo término, es decir, 2 veces x por 2, ¿sale? Más el segundo término
al cuadrado, que en este caso sería 2 al cuadrado, ¿sí? Ajá. Y ahora para factorizarlo, el proceso es al revés. Tienes que identificar las raíces cuadradas exactas del primero y el tercer término. Y el segundo tiene que ser la mitad del primer término por el segundo. Ah, pero entonces, ¿qué diferencia tiene con el binomio al cuadrado? ¿Cómo? Sí, Es que porque un trinomio cuadrado perfecto es el proviene de un binomio. resultado de... Así Ajá. es. Ah, De un con binomio al razón no lo cuadrado. entendía. ¿Sí? Ok. Sí, es que Venga. no los había relacionado, pero ya, ya. Ok. Oh, muy Muchas bien. gracias. De nada. ¿Lo puedo borrar? Sí. Ok. Muy bien. Nos falta el binomio con un término común. El siguiente es el binomio con un término común. En este caso, como su nombre nos dice, igual se hace una multiplicación de binomios en donde solamente existe un término común. Por ejemplo, x más a y x más b. En este caso, el término común es x. Nuevamente, para resolverlo, el resultado también es un trinomio, pero no es un trinomio cuadrado perfecto y se resuelve de la siguiente forma. En este es el término común al cuadrado más la multiplicación del primer término por la suma del primero y el segundo. ¿Cómo es esto? Sumo a más b y multiplico por el primer término. Y finalmente la multiplicación de los términos no comunes, a por b. ¿Sí? Nuevamente sería el primer término al cuadrado, o más bien el término común al cuadrado, más la suma de los términos no comunes por el término común, más la multiplicación de los términos no comunes. Entonces me quedaría a más b, me quedaría ax más bx más ab, ¿no? En este caso queda así porque estoy utilizando variables para ejemplificar el procedimiento. Pero si yo, por ejemplo, tuviera x más 2 y x menos 8, me quedaría a x cuadrada más 2 y menos 8 me da menos 6 por x, menos 6x, y 8 por 2 son 16 negativo. ¿Sí? ¿Sascuas? Sascuas. Sascuas. Muy bien. Entonces vamos a resolver el siguiente. Y a ver. Ay, perdón. ¿Qué? Oh, se escuchó mi... Más o menos, más o menos. ¿Cómo? Que sí, más o menos. Ah, bueno, ya sé.
José, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Súper. Hola de nuevo, Ana. Hola, profe. Es que sí me está fallando muchísimo. Sí, 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 no te preocupes, no te preocupes. Ojalá y no te pierdas tanto. Estamos viendo el de binomios con término común. No sé si alcanzaste a ver este. ¿Quieres que te lo explique? Hola. Ah, sí. Sí, porfa. Ok. Este binomio con término común, veíamos que era una multiplicación de binomios en donde teníamos un término común y dos términos no comunes, o bueno, diferentes. Para resolverlo era multiplicar el término común o el término común al cuadrado más la suma de los no comunes por el término común más la multiplicación de los términos no comunes. ¿Sí? Veamos el ejemplo. Si tuviéramos x más 2 por x menos 8, sería x al cuadrado. Después la suma de los términos no comunes por el primer término nos quedaría menos 8 más 2, nos queda menos 6 por el término común, menos 6x. Y después la multiplicación de los términos no comunes, más 2 por menos 8, menos 16. ¿Sí? Y vamos a ver, más bien estos ejercicios será para ahorita. Ok, gracias. Sascuas. ¿Listo? ¿Cómo van? Paciencia. Hice el primero y me salió x al cuadrado Ajá, menos 15x ajá. menos 54. Ok, sí, está Ujú. bien. Ajá. Y, y en el segundo todavía estoy en eso, pero ya no Ok, estoy. ok, vale, vale. Muy bien. Entonces nos queda x cuadrada menos 15, porque es la suma de los términos no comunes por el término común, menos 54, porque es la multiplicación de los términos no comunes. Excelente. ¿Listo?
Es que no sé cuál es el segundo término. Z. No. Hablo de en el resultado. La suma de los dos términos no comunes. Ajá, que serían X y Z. Es decir, X más Z. Así Y es. estos multiplican Ah, el ya primer sé término. entonces cuál es. Sí. Ok, venga. A ver, entonces, ¿se lo digo o me espero? A ver, dímelo. 9a al cuadrado, y al Ajá, cuadrado, ujú, ajá, más, ujú. debería ser pues 3ayz Ok, 3AYZ. Ajá, más 3a ah, yx. O bueno, ajá. si lo pones en XY. orden, ajá, xy, Ajá. más xz, Dame un segundo. 1. XY más. ¿Cómo se siente? Se siente bien feo, No, ¿verdad? a mí me dio mucha risa. Fue así de, "Ah, muy bien, aprendes rápido. Ok, Ya, y ya, ya eres eso es. graciosa como yo. Ay, perfecto, está súper bien. Se ve complicado, pero no lo es, ¿verdad? Sí lo es. No, no lo es. El siguiente, los siguientes dos son los más complicados. No, perdón, quise decir los más sencillos. Ah, ¿verdad? Ah, muy bien. ¿Puedo continuar? Sí, supongo que sí. Bueno, yo creo que sí, porque ya empecé a borrar. Ya nos quedan 6 minutitos y nos quedan dos productos notables. Unos cinco. Muy bien. El siguiente producto notable es el binomio al cubo, que como su nombre nos dice, es un binomio, cualquiera que sea sus datos, elevado al cubo. Para resolverlo, en este caso vamos a obtener siempre un cuatrinomio o un polinomio. En este caso sería sí, es un polinomio o cuatrinomio, ¿no? Porque son 4 términos. Para resolverlo sería el primer término al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado más el segundo término al cubo. Papita. Esto nos quedaría x cúbica más 3 por 2 son 6x cuadrada más 2 por 2 son 4 por 3 son 12x más 2 por 2, 4 por 2, 8. Santa cachucha. ¿Sí? Vamos a resolver los siguientes. A ver, espere, deje primero anoto la fórmula. Ok.
¿Listo? ¿Cómo van? Hice el primero. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? Bueno, me falta sumar esto. Son 60. X3, bueno, X al cubo, Ok. ajá, más 60X al cuadrado. 60. ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque es que multipliqué, por ejemplo, o sea, es 3 por X al cuadrado por 4. Entonces son 3 por 4, pues 12. 12. Por X al cuadrado, pues es 12X al cuadrado. Ujú. Ajá. Y luego tenemos en el otro que es 3 por X, son 3X. Y tienes 4 al cuadrado, Ujú. que es... am, 16. Ay, no, me equivoqué. Sí, me Así es. equivoqué. Así es. En este caso serían 4 por 4, 16 por 3. Serían 30 y 18 son 48x. Más 4 por 4, 16 por 4. Serían 40. 4 por 6, 24. Son 64. ¿Sí? Súper frágil. A ver, pero entonces, ¿qué pasó aquí? Así son Vale. 48. Por eso, 48X cuadradas. No, en este caso sería x normal. Ay, sí es cierto. Acuérdate. Ah, Vamos a sí, hacerlo sí. por parte. Al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, que es 4, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, Ujú. más el segundo término al cubo. Lo que pasa ¿Sí? es que yo había puesto 48X al cuadrado y por eso me daba 60X al cuadrado. Ah, sí, al Porque sumarlos. había Ok. sumado. Ajá. No, perdón. Sí, Ok, gracias. ¿sale? Aguas. ¿Listo? Bueno, chicos, pues queda de tarea lo que quedó ahí pendiente. Y la siguiente clase vamos a ver el binomio de Newton. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios y comenzamos con sistemas de ecuaciones y ecuaciones lineales. ¿Sí? Va que va. Perfecto. Bueno, chicos, entonces, qué gusto saludarlos, Mitzi, José. Cuídense mucho. Sí, gracias. Igual usted. Pasen bonita tarde. Adiós. Gracias. Bye. Adiós. Cansen todos. Igualmente. Tú también, Mitzi. Ya no hagas travesuras. Ay, ustedes dicen que me hacen travesuras a mí. ¿Yo?
Tú haces travesuras. No he sido más que buena. Eres muy buena alumna, eso sí, lo admito completamente. Nada más Dale, que a veces Pixie. se me va ¿Mande? la onda, pero ok, ya. Sí, se te va la vida. Agárralo. Sale. Nos Adiós. vemos, cuídate. Bye. Cuídate. Igual. Bye.